empezó. Hoy es tiempo de sembrar, creyendo que lo mejor aún está por llegar. El sol hoy brillará y hoy me esforzaré. El triunfo llegará, mi meta alcanzaré. Hoy lo vas a lograr, pues Dios contigo está. Es tiempo de triunfar, lucharemos unidos en amor. Podemos alcanzar en la mano de Dios nuestros sueños. Tiempos mejores vivirás. Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos ya cayeron en alguna tentación? Lo voy a poner de otro modo. ¿Cuántos nunca han caído en una tentación? La oración del Padre Nuestro termina diciendo: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque existe la posibilidad de caer en la tentación. Y sobre todo en épocas de fin de año, cuando hay tantas posibilidades de caer en una tentación. Usted deja su trabajo por unos días, se va a pasear y cuando está caminando por las calles de París, usted dice: aquí no me conoce ni una lombriz. Por lo tanto, voy a desatarme y voy a hacer lo que no me atrevería a hacer en Guatemala. Pero la sorpresa que le da a uno la vida. Yo me he encontrado con gente conocida en los lugares más extraños del mundo. Y ahí se encuentra uno con la gente conocida. Hace algunos años andábamos con mi esposa por la Quinta Avenida de Nueva York. Había ido a recibir un grado de Master of Divinity, y entonces nos quedamos predicando ese fin de semana ahí en una congregación y decidieron sacarnos a pasear por la Quinta Avenida de Nueva York. Y ahí en la Quinta Avenida me dice: pastor, ¿qué anda haciendo por aquí? Pues paseando, trabajando, haciendo todo un poco. Mire, pastor, ¿me permite tomarme una foto? Porque allá en la Frater me cuesta mucho. Así que, si usted quiere tomarse una foto conmigo, nos vemos en la Quinta Avenida de Nueva York. Siempre hay que recordar que hay un ojo que nos vigila. Y ese ojo es el ojo de Dios nuestro Señor, aparte del ojo de nuestros vecinos. Tentar es inducir a pecar. Tentar es un desafío que se nos presenta para ver si pasamos la prueba o no. Y el problema principal de caer en la tentación es que nos confiamos mucho en nosotros mismos. Por confiados, por atenidos, es que caemos en la tentación. Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13, nos ilustra esta realidad. Nos da una serie de advertencias basadas en la historia de Israel. Recuerden que Israel en el Antiguo Testamento fue el pueblo escogido por Dios para demostrar al mundo que había un pueblo que podía vivir bajo las normas divinas y conducirse de manera diferente. Ese iba a ser el modelo de conducta para el mundo. Hoy en día es la iglesia el modelo de conducta para el mundo. Pero a veces nos pasa en la iglesia lo mismo que pasó en Israel. Miren lo que dice 1 Corintios 10:1. No quiero que desconozcan, hermanos,
que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El pecado es la tentación de fin de año, de principio de año, de medio año, de todo el año. Todo el año estamos sujetos a estas cosas. Pero si algo nos enseña Pablo acá, es que hay un peligro grande de ser demasiado confiado en sí mismo. Y los hijos de Israel, a pesar de que tuvieron las bendiciones maravillosas de ver partirse el mar rojo y pasar en seco, de ver la nube que los guiaba de día y los protegía del frío por la noche, de comer el maná en el desierto, de ver milagro tras milagro tras milagro. Todos esos privilegios no los libraron de las tentaciones. Nosotros debemos recordar que los privilegios especiales de ninguna manera garantizan seguridad cuando ataca la tentación. Usted puede decir, yo fui a un retiro espiritual y allá la gloria de Dios se manifestó y yo casi pude tocar el borde del vestido del Señor y tuve su presencia y fui lleno con el Espíritu Santo y fui liberado y vi cosas gloriosas. Magnífico. Pero todos esos privilegios especiales no son garantía de que usted no va a ser tentado. Al contrario, Pablo está seguro de que la tentación ha de llegar. Dígale a su vecino, prepárese, la tentación llegará. Hay algunos que no han caído en pecado porque no han tenido la oportunidad de pecar. Hay quienes siempre critican a otro porque se metió con otra mujer, pero al pobre no se le acercan ni las moscas. Pero cuando tiene la oportunidad, entonces ahí es cuando se pone a prueba. Es muy importante reconocer que la tentación va a llegar. La tentación no es pecado, la tentación es una inducción al pecado. El pecado está cuando se comete.
por andar con gente que no comparte su fe, ustedes se ven problemas. Hemos visto muchos casos. Recuerdo el caso de un joven que vino a la Frater. Él vivía en un área de conflicto en la cual abundaban las maras y la venta de drogas. Y alguien le habló del Señor y vino y se convirtió en la Frater. Empezó a caminar en los caminos del Señor y se dejó de las drogas, se dejó de las maras y andaba aquí con los jóvenes muy activo, muy entusiasta. Y de repente les pregunto yo, ¿y qué pasó con fulano de tal que me dijeron que había dejado las drogas y lo vi muy activo y ahora ya no lo veo? Entonces me contaron la historia. Es que cayó en las drogas otra vez, me dijeron. Y fíjese que cayó en las drogas a tal grado que lo fuimos a visitar y delante de nosotros se drogaba. Ya casi que les ofrecía, a saber si no les ofreció. Pero ahí se empezó a drogar aún delante de los hermanos que lo iban a visitar. ¿Qué es lo que pasó? Un día llamó a Pastor Alex para decirle que estaba mal. Él le animó, oró por él, pero lamentablemente se desconectó completamente del Señor. Y la próxima noticia que recibimos fue que un día tocaron a la puerta de su casa y cuando la abrió, quien tocaba a la puerta por razones que se desconocen, le clavó un cuchillo en el pecho y cayó ahí, en el suelo. Entre lágrimas y gritos, mientras yacía en el suelo, le pedía perdón a su mamá y oraba a Dios que lo perdonara. Ese día este joven falleció. Todavía pudo pedirle perdón a su mamá, a Dios nuestro Señor, por la vida pecaminosa en que vivió y el dolor que le causó a muchos. Todo por juntarse con amigos que no compartían su fe. Ahora, yo no digo que usted no se junte totalmente con amigos que no comparten su fe, pero júntese con ellos para compartir usted del Señor. Todos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el club, donde quiera que nos movemos, vamos a encontrarnos con personas que no comparten nuestra fe, pero nosotros debemos compartirla. Yo recuerdo un famoso predicador, el papá de Joel Osteen. Lo oí en una ocasión compartir su experiencia y él decía, miren, yo para no tener problemas donde quiera que llego, lo primero que digo es ¡aleluya! Ya todos dicen, ese es aleluya, ese es cristiano. De tal manera que me identifico. El problema con muchos es que son cristianos submarinos, ¿verdad? Toda la semana andan bajo el agua, haciendo y deshaciendo. El domingo suben el periscopio, ven si no hay moros en la costa y se meten en la Frater. Y ahí otra vez salen, suben el periscopio, ven si no hay moros en la costa y se hunden otra vez en su doble vida. No podemos llevar vidas divididas. O somos cristianos 24 horas o somos pecadores 24 horas. Así que es muy importante que nosotros evitemos caer en la tentación al vivir bien conectados a Cristo y hacer que nuestros amigos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos. Usted no deje que porque ellos están robando, usted tiene que robar, o porque están criticando, usted tiene que criticar, o porque están adulterando, usted tiene que adulterar. Usted no tiene por qué hacer lo mismo que hacen todos. Uno de los problemas por los que caemos en la tentación es porque pasamos mucho tiempo sin hacer nada. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo después de 4 o 5 días en un lugar de vacaciones ya me siento algo desesperado. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Acostarme, tratar de levantarme tarde porque no me puedo levantar tarde. Ya como son las 6 de la mañana empiezo a ver, buscar los tenis, aunque sea caminar, salgo por ahí. Y cuando uno está desocupado,
se expone. La mente desocupada es taller de Satanás. Si usted no tiene nada que hacer, invéntese algo. Haga algo. El rey David, en una de las batallas que tuvo con sus soldados, estuvo a punto de que lo mataran y costó rescatar al rey David. Entonces todos sus soldados de confianza, su círculo de confianza, lo que llamaríamos hoy su equipo de trabajo, le dijo: David, no podemos arriesgar a que te maten. ¿Qué vamos a hacer si te matan? La próxima batalla que hagamos, te quedas en el palacio, porque allá que maten a cualquiera de nosotros, pero el reino no puede vivir sin ti. Así que David se quedó en el palacio. Y dice 1 Samuel o 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 en adelante: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, haber sido español o guatemalteco, le gustaba hacer la siesta. Estaba en la cama en la tarde, dice. Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, compañeros varones. ¿Qué hacemos? Si vemos desde la azotea a una mujer sumamente hermosa bañándose, ¿qué hacemos? Hay que esconderse de ello. Como le decía aquel pastor a sus jóvenes de la iglesia: miren, jóvenes, ustedes miran a una jovencita muy bonita, la primera mirada no es pecado, la segunda ya es pecado. Entonces había uno que miró a la patoja muy bonita y se le quedó viendo hasta que se estrelló en el poste. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya es responsable de adulterio. Así que David hizo lo que muchos de aquí también. Vio a la mujer bañándose, desnuda. Pero él era proactivo. Miren lo que hizo. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella y ella muy feliz también. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Y esto es cuando le cambia la cara al patojo, ¿eh? Que le dice a la novia: vos no me has venido. ¿No te ha venido qué? Como que no supiera, ¿va? ¿No te ha venido qué? Le dice: que no me han visitado. ¿No te ha visitado quién? Va, que estoy embarazada, pues. Va. Se le complicó la vida a David. Mandó a llamar al marido, a Urías. Le dijo, él estaba en la guerra, y le dijo: mira, te traigo, Urías, porque quiero que te acostes en tu casa con tu mujer. Le quería endosar el patojo al marido, como pasa hoy en Estados Unidos. Allá está el marido y la señora aquí va a dar a luz, va a dar a luz. Ahora por internet lo hacen. Eso le pasó a Urías. Pero Urías, en vez de irse a acostar con su mujer, se quedó ahí con los soldados en el palacio. Y cuando le dijeron a David: fíjate que Urías no fue a su casa, aquí se quedó. Entonces hizo una cartita, se la dio a Urías, dijo: mira, dásela ya a Joab. Cuando llegó Joab, abrió la carta que llevó Urías. Cuando haya batalla, pongan a Urías en la parte más difícil, donde está más complicado, pónganlo ahí. Y cuando la cosa se ponga peor, déjenlo solo. Con comandantes así, ¿quién necesita enemigos, verdad? Ahí se murió.
Pero muy buen político David dice, después que pasó el luto, Betsabé la mandó a llamar y dijo, yo me voy a hacer cargo de ti, Betsabé. Todo el pueblo dijo, qué buen rey tenemos, tan misericordioso. Se va a hacer cargo de la viuda. Si hubiera sido fea, no se hace cargo. David cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque estaba desocupado. Ocúpese. Dígale a su vecino, ocúpese. Haga algo, vaya a ver a su mamá aunque sea. Vaya a ver a su abuelita. Vaya a ver a su tía que tiene 3 años de no verla. Ocúpese. Llame al pastor, invítelo a tomar un café. Ocúpese. Llame a los líderes de su célula. Vayan a visitar a un enfermo. Ocúpese. Aproveche el tiempo. Así que en este fin de año, en estas vacaciones, no permita que la pasividad mental llegue a su vida. Llénese siempre de Cristo, de su palabra, de pensamiento, de vida. Porque si nuestros pensamientos son de vida, tendremos deseos de vida y viceversa. Un pasaje bíblico tremendo es el que está en Romanos 13, del 12 al 14. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupe por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estos versículos bíblicos serán siempre muy famosos, porque estos fueron los que le llegaron al corazón del famoso Agustín. Agustín cuenta su historia en las Confesiones. Caminando por el jardín, su corazón alterado por sus fallidos intentos de vivir una vida en bondad, repetía diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana y mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no esta misma hora terminar con mi depravación? Hablaba y pensaba y sollozaba de esta manera cuando súbitamente oyó una voz que decía, toma y lee. Toma y lee. Sonaba como la voz de un niño. Y trató de recordar algún juego de niños que contuviera esas palabras, pero fue en vano. Retornó presto al asiento donde estaba sentado su amigo Alipio, porque había dejado allí un volumen de los escritos de Pablo. Lo recogí y leí en silencio el primer pasaje sobre el cual cayeron mis ojos. ¿Y cuál pasaje creen que fue? La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos de un lado las obras de la oscuridad. Y así se convierte el famoso San Agustín de Hipona. Quizás usted también está como estaba Agustín. ¿Cuándo voy a dejar esta vida? ¿Cuándo voy a dejar esta práctica? ¿Cuándo voy a dejar este vicio? ¿Cuándo voy a dejar de matar? Llevo 17. Pues usted puede, claro que puede, pero tiene usted que vivir en santidad y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Recuerde que pecar es más que fallar, es rebelarse ante la voluntad de Dios. Hay hijos rebeldes. Papá le dice, no, mi hijo, no vaya a esa parranda. Pero insiste y se va, bueno, regrese a las 11. 3 de la mañana y no ha regresado. ¿Por qué? Porque es rebelde, es malcriado, es desobediente. Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera,
¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? La amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Todo el que peca se rebela contra la voluntad del Padre y se convierte en un enemigo de Dios. Dimensione la terrible maldad que la desobediencia a Dios trae a su vida y viva en santidad. Un consejo más: rodéese de amigos cristianos. Dígale a su vecino, rodéese de amigos cristianos. La Biblia nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. También a que el que ha caído debe ser restaurado por aquellos que son espirituales, los que no viven conforme a la carne, o sea, a la naturaleza pecaminosa. Un leño separado de la fogata se apaga. Rodéese de amigos cristianos que le ayuden a vivir una vida de santidad y de compromiso total con Dios nuestro Señor. Asista semanalmente a una célula. Si no sabe a cuál, busque en los centros de información de la Frater o llame al 2243 y le informarán. Comience a estudiar en la Facultad de Liderazgo. Inscríbase hoy en el centro de información y empiece a conectarse con personas que aman a Dios. Lea la Biblia. Salmo 119:11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia es el vallado de protección que nos ayuda a no irnos al precipicio desesperante de la tentación y caer en el pecado. Lleve su Biblia con usted. Hoy hay muchos aparatos de teléfono móvil en los que usted puede cargar cualquier cantidad de libros. Pues cargue la Biblia ahí. Cualquier rato usted puede leer su Biblia. Puede poner un MP3 en su carro con la Biblia grabada, oírla. No deje de leer la Biblia todos los días. Memorice las citas bíblicas más importantes. Llénese todos los días de la perfecta voluntad de Dios y atesore los dichos de Dios en su corazón. Recítelos, medítelos y cúmplalos. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.